El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. Bienvenido, esto es el estudio del repaso de la lección de la escuela sabática. Hoy jueves 25 de noviembre del 2021, el título es Arrepentíos y convertidos. Y la lección nos llevó a que fuéramos al libro de Mateo en el capítulo 3, donde encontramos la historia de un personaje que predicaba la palabra de Dios y exhortaba a un arrepentimiento de corazón. Estamos hablando de Juan el Bautista. En el versículo 1 del capítulo 3 dice que Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea. En el versículo 2 nos dice cuál era el mensaje que daba Juan el Bautista. El versículo 2 de Mateo 3 dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje que daba Juan el Bautista era de arrepentimiento. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista nos describe el mismo capítulo que su forma de vestir era vestido de pelo de camello. Llevaba un cinto de cuero alrededor de sus lomos, en la cintura. Estas vestimentas no eran casualidad, era una ropa de los profetas del Antiguo Testamento. Su vestimenta era un testimonio tácito que la misión profética había sido restablecida. Por eso él se vestía de esa forma, demostrando que tenía las ropas de los profetas. Su comida, su alimentación eran langostas y miel silvestre. Y es por eso que él se sentía con autoridad, porque él había leído la palabra de Dios, había sido educado en los principios, y él quería exhortar al pueblo que cambiaran su forma. ¿A quiénes le predicaba? En el versículo 5 dice que le predicaba a la gente de Jerusalén, de Judea y a la provincia alrededor del Jordán. El versículo 2 menciona que la palabra que él utilizaba era arrepentíos. Si usted va al comentario bíblico adventista, encontrará que arrepentirse en griego, la palabra que se utiliza es metanoeo. Metanoeo es una palabra que está en griega y que significa pensar en forma diferente, o es decir, cambiar la forma de pensar, cambiar de propósito. La palabra no solo incluye un cambio de idea, sino también una nueva dirección de la voluntad. Y es lo que le estaba invitando Juan el Bautista al pueblo de Jerusalén, a las personas que le predicaba, que cambiaran su forma, que se arrepintieran del estilo de vida que estaban llevando. Es que se habían alejado completamente de Dios, y era la invitación, es la misma invitación que es para nosotros hoy. Arrepentirse, cambiar tu estilo de vida. En el versículo 8, Juan el Bautista les da un mensaje a ellos. El capítulo 3, versículo 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, la prueba de la conversión es una transformación de la vida. Tu estilo de vida demostrará que en realidad has cambiado. El arrepentimiento es abandonar el pecado, demostrar que no está bien, ser consciente y abandonar. Jesús, cuando inició su ministerio, también era el mismo mensaje. Marcos capítulo 1 versículo 14. Encontramos que Jesús le habla a la gente y le decía en el versículo Marcos 1:15, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Usa la misma palabra, arrepentíos. Hacer un cambio en tu vida. Tú no puedes seguir avanzando con tu mismo estilo de vida. Tú no puedes acercarte a Jesús con tu misma situación. Tienes que hacer un cambio en tu vida, y esa transformación no lo lograrás solo. Necesitas ir a Cristo Jesús. Ayer vimos que no necesitas ser perfecto para acercarte a Jesús, al contrario, porque eres imperfecto te acercas a Jesús, y como resultado tu vida tendrá un cambio. El comentario bíblico adventista nos da una ilustración del término en griego. Recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el original está en hebreo, y el Nuevo Testamento, el original, está en griego. Y era el término que utilizaba, hacer un cambio. Los fariseos no escuchaban la voz de Dios que hablaba a sus corazones, porque daban evidencias de todo lo contrario. Sus corazones no eran sensibles al llamado de Dios, no se daban cuenta.
El camino a Cristo, en la página 23, nos dice lo siguiente: el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. Cuando tú te das cuenta que no es el camino correcto, demuestras tristeza porque has pecado, porque le has fallado a Dios, y como resultado abandonas ese camino. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Mientras tú no estés convencido de corazón. Recordemos que ayer vimos que tienes que acercarte a Jesús con todo tu corazón. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún así reforman exteriormente. Hay personas que se dan cuenta que están mal y cambian, pero no de manera interior. Sus corazones no cambian. Solo de manera exterior dicen con sus palabras que quieren hacer un cambio. Pero miren lo que dice el camino a Cristo: porque temen que su mala vida les acarree sufrimiento. Pero esto no es el arrepentimiento en el sentido bíblico. Ellos lamentan el dolor más bien que el pecado. Y es que arrepentirse es hacer un cambio de vida, es ser diferente. Pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica, la convicción se posesiona de la mente y del corazón. Entonces el pecador reconoce que la justicia de Dios, reconoce que existe Dios y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante de aquel que escudriña los corazones. Los ángeles dicen que están ante la presencia de Dios, los querubines, y se tapan sus rostros porque no son dignos de mirar al Cordero. Cuando haces un cambio en tu vida, experimentas esto. Ves el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Y entonces ansías ser purificado y restituido a la comunión del cielo. Camino a Cristo, página 24. Tú no lograrás cambiar solo. Ven a Cristo Jesús. El mensaje que dio Juan el Bautista es el mismo que también aplica para nosotros. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de convertirnos. Amar a Dios de todo tu corazón. Poner a Dios en primer lugar en tu vida. Tener un estilo diferente. Hoy es tiempo de que hagas eso. Hoy jueves 25 de noviembre. No es tarde para acercarte a Cristo Jesús. Dios te bendiga, que tengas un excelente día.